Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo andan? Le doy la bienvenida a este video explicativo del segundo parcial de Introducción al Acompañamiento Terapéutico. Recuerden que lo que vamos a hacer en esta instancia va a tener que ver con trabajar los temas del segundo parcial. ¿Cuáles son los 5 temas que vamos a trabajar en esta segunda instancia, como están viendo en este pizarrón digital? En primer lugar, psicofarmacología. En segundo lugar, el tema de psiquiatría versus psicoanálisis. En tercer lugar, el concepto de transferencia. Vamos a trabajar, como dije, la cuestión de psicofarmacología, las tópicas freudianas y, en último lugar, la cuestión de las estructuras clínicas, que es el tema más complejo de esta segunda parte. Para la cuestión de psicofarmacología, chicos, van a tener que estudiar el cuadro que les presenté en el módulo teórico, que es este, que ahora les voy a mostrar, es el presente cuadro. Ahora vamos a charlar. En primera instancia, la cuestión de la psicofarmacología es sumamente importante considerarla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los pacientes con los cuales trabajamos como acompañantes terapéuticos tienen que tener medicación. En los casos de psicosis, como vamos a ver más adelante a lo largo de la situación de cursada, vamos a tener en cuenta que los psicofármacos son una herramienta clave para analizar en los pacientes desde los efectos, el tema del consumo, las patologías sobre las cuales se aplica y el nombre comercial netamente a modo ilustrativo. ¿Cuáles son los 5 psicofármacos que vamos a trabajar? Como dice ahí, los ansiolíticos o benzodiazepinas, los hipnóticos, los antidepresivos, los antirrecurrenciales y los antipsicóticos. Estos 5 psicofármacos se van a poder explicar en este momento en función del cuadro. Pero acá abajo tienen un video pegado en el pizarrón digital a los cuales ustedes tienen acceso, que si se fijan, poder abrirlo, y es un video de 1 hora que profundiza todas las cuestiones de los psicofármacos a modo ilustrativo para poder expresar todas las cuestiones y saber qué dudas tienen sobre el tema o por una cuestión de profundización de contenidos al momento de armar el parcial. Vamos a hablar de este cuadro. En primera instancia tienen que entender que los psicofármacos ordenados en este cuadro que les armé van de menor gravedad a mayor gravedad. Tal como los dije, o como dicen los textos, mejor dicho, los ansiolíticos son tranquilizantes más leves de su efecto. Reducen el estado de ansiedad, el estrés, la irritabilidad y no causan adicción, si se administran siempre en dosis adecuadas. Si hay un exceso en el consumo puede generar un paro cardiorrespiratorio y puede generar somnolencia, un ansiolítico y una sensación de embotamiento. Se aplican en pacientes que tienen alguna situación de adicciones o en pacientes con alguna neurosis que no puedan dormir o que tengan algún problema. Recuerden que el embotamiento tiene que ver cuando uno está aturdido, cansado y demás. ¿Cuál es el nombre comercial si uno no va a una farmacia y escucha estos nombres comerciales que aluden a los ansiolíticos? Lexotanil, Ribotril, Alplax son los más típicos junto con el Tranquinal. En segundo lugar tenemos los hipnóticos, que son más potentes que los ansiolíticos, no causan adicción, pero si uno se excede en la dosis puede morir y pueden generar amnesia lacunar o tener lagunas en ciertos recuerdos a lo largo de la vida, y si se potencia con el alcohol puede generar amnesia en determinados momentos de la vida. Por eso es amnesia lacunar. Se genera la amnesia en determinados momentos. Las patologías en las cuales se puede administrar: los pacientes en los cuales las benzodiazepinas o los ansiolíticos no generaron ningún tipo de efecto, o en personas que tienen algún trastorno del sueño severo. El nombre comercial de los hipnóticos son el Prinum, el Insomnium o el Somit, una alternativa a las benzodiazepinas. Recuerden que es a modo informativo que se hace la cuestión de nombrar los fármacos. Bien, respecto a los antidepresivos hay que tener en cuenta que disminuye la sintomatología de la depresión. No se pueden aplicar en pacientes con una sintomatología que alterne manía y depresión. Se aplica en pacientes exclusivamente con depresión. Demoran 20 días en hacer efecto, no genera ningún tipo de adicción, y si se aplican o si una persona con psicosis maníaco-depresiva los consume, va a generar una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque se aplican los antidepresivos solamente a los pacientes con depresión. La idea es estabilizar la curva y que se genere una estabilidad en el cuadro. No atemperar la manía, sino trabajar exclusivamente con la depresión.
tal como lo dice abajo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? La tristeza, el apego a la cama, el desgano, la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, abulia, apatía y dificultades para el aseo y la prolijidad. Fluoxetina, Prozac y Zoloft son los ejemplos más comunes de los antidepresivos. Después tenemos los antirrecurrenciales que sí se aplican a los pacientes con una sintomatología maníaco-depresiva. Controlan el estado de ánimo del paciente y se evitan los famosos picos, en este caso. Su sobredosis puede causar lentitud en el paciente, puede llegar a causar inestabilidad, balbuceo, una cuestión más de lentitud. Se aplican justamente, como dije, en pacientes maníaco-depresivos y los más comunes son el Valcote, el Tegretol y el litio, que funcionan como antirrecurrenciales. Los antipsicóticos justamente atacan puntualmente la psicosis, que se clasifican en viejos típicos y nuevos atípicos. Pueden generar rigidez, temblor, entonces es necesario que se apliquen con algún antiparkinsoniano por la cuestión de los temblores. Y se aplica exclusivamente en pacientes psicóticos. Dentro de los viejos típicos tenemos el alopidol, el bromodol, el estelacina, que se aplica en pacientes de la tercera edad, el meleril, que relaja más al paciente, y tenemos los nuevos atípicos, que el más común es la risperidona o el risperdal, que sirve para los pacientes con esquizofrenia, junto con el Lapenax. Todo esto es importante saberlo porque el día de mañana ustedes van a trabajar de manera interdisciplinaria con un psiquiatra. Y si el psiquiatra les dice que está tomando un ansiolítico, un antipsicótico, un antirrecurrencial, un antidepresivo o un hipnótico, es necesario estar informado. Para profundizar estas cuestiones, yo siempre recomiendo el libro de Graciela Jorge, Psicofarmacología para psicólogos y psicoanalistas, que explicita todas estas cuestiones en mayor profundidad. Este sería el primer tema, que es psicofarmacología, como para tener en cuenta y poder estudiarlo. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que está ligado a la cuestión de la psicofarmacología, que es psiquiatría versus psicoanálisis. Recuerden que en la primera parte del espacio de formación teórica vimos la cuestión de la psiquiatría y del psicoanálisis en cuestión del rol de la T. Acá vamos a hablar de 9 puntos teóricos de la psiquiatría que son importantes y 9 puntos teóricos del psicoanálisis que son importantes. ¿Qué tenemos que hablar de la psiquiatría? La psiquiatría prioriza mucho la cuestión del psicofármaco. ¿En función de qué? Prioriza que los pacientes sean medicalizados y en función de eso poder generar una estabilidad del cuadro. Hacen clínica de la mirada, observan al paciente en tiempo real, hacen una descripción del cuadro, observando al paciente y viendo qué es lo que le pasa y por qué le pasa lo que le pasa, pero en el momento, in situ. Tiene que ver con observar al paciente. Acuérdense que la psiquiatría, desde el modelo médico hegemónico anterior, tenía relevancia absoluta, un criterio predominante en función de la comparación con otras disciplinas, por eso se menciona la cuestión del saber médico. El diagnóstico que hace la psiquiatría clásica o la psiquiatría más dura tiene que ver con la fenomenología, con lo observable, con el DSM-4 o en su defecto actualmente el 5, que es el manual de diagnóstico y tratamiento, que trabaja todas las cuestiones observables. Si una persona cuenta con un conjunto de criterios, 5 criterios de 7, la persona puede tener trastorno generalizado del desarrollo. La elaboración es consciente porque se hace un relevamiento desde lo observable. La observación sincrónica y diacrónica remite a ciertas cuestiones que tienen que ver con la psicopatología. Si hay algo que es sincrónico, tiene que ver con observar en el momento, hacer una observación, por ejemplo, que cuando uno va a la guardia, tiene fiebre, dolor de cabeza, tos, vómitos, sobre la base de ese conjunto de síntomas observables se hace un diagnóstico. Y la diacronía tiene que ver con la evolución, el desarrollo y el progreso del paciente para ir viéndolo con el paso del tiempo, no verlo una sola vez en el momento, sino que tiene que ver con trabajarlo con el paso del tiempo. Esa es una cuestión positiva respecto de la psiquiatría. El síntoma es observable, tal como dijimos, se hace foco en la causa química, en la cuestión biológica, y la sugestión tiene que ver muchas veces con propiciar las condiciones a través de los psicofármacos para que el paciente responda sobre la base de esos efectos. Bien, el psicoanálisis tiene 9 puntos importantes. A diferencia de la psiquiatría que trabaja con la palabra, el psicoanálisis, con los psicofármacos, perdón, el psicoanálisis trabaja con la palabra. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la palabra es lo que sana y es a su vez lo que enferma. Por ende, los síntomas que se puedan generar son por palabras no dichas que la persona reprime, o tiene una relación complicada con el lenguaje, como es el caso de la psicosis, como vamos a hablar más adelante. La clínica de la escucha es sumamente importante porque sobre la base de lo que uno puede escuchar respecto de las palabras que dice el paciente, se pueden generar las situaciones para poder generar una intervención. Y el saber no lo tiene el profesional del psicoanálisis. El profesional tiene conocimiento teórico. El saber es subjetivo
porque el paciente cuenta con un testimonio, ¿sí? Cuenta con una verdad, que es el punto 6, que es la verdad del sujeto, y uno no tiene que desestimar esa verdad, porque es lo que le está pasando al paciente en ese momento y en esa situación hay que generar la escucha sobre la base de la palabra para después generar un efecto a posteriori. Como vamos a trabajar con las neurosis y hablamos de que hay un diagnóstico estructural acá, las neurosis tienen como característica principal a la represión. Entonces, si alguien reprime, sobre la base de lo que reprime, eso que está reprimido va a generar síntomas. Se va a trabajar con las producciones del inconsciente. Todo lo que está reprimido y pugna por salir a la conciencia, como vamos a ver después, es de carácter estructural, ¿sí? Tiene que ver con el diagnóstico. Neurosis, psicosis y perversión. Esta es una categoría que plantea Jacques Lacan, si bien Freud y Lacan trabajan las cuestiones, Freud trabaja con neurosis y psicosis y alude que la perversión es del orden sexual, pero quien genera específicamente las bases del diagnóstico estructural es Lacan para hablar de neurosis, psicosis y perversión. El síntoma, como les dije, es interpretable, hay que ver un contenido manifiesto de ese síntoma, un contenido latente, en consecuencia ir sondeando e ir encontrando las condiciones para lograr ver cuál es la causa de ese síntoma. Siempre la causa es inconsciente y se va a lograr hallar a través de la transferencia, que es otro concepto que lo vamos a trabajar en este video más adelante. Por ende, hay que entender que la psiquiatría tiene cuestiones importantes a trabajar. Desde mi punto de vista, observación sincrónica y diacrónica, ¿sí? Es sumamente importante. La cuestión de los psicofármacos en tanto y en cuanto sea necesario poder aplicarlos, y el psicoanálisis en su estructura nos va a permitir lograr encontrar las condiciones o ver por qué la persona padece lo que padece y cuáles son los síntomas. En este caso, en este lado de la pantalla puse un contrapunto conceptual para hacer una contraposición respecto de lo que piensa la psiquiatría y lo que piensa el psicoanálisis. Para que lo vean, tiene que ver con los psicofármacos versus la palabra, la clínica de la mirada versus la clínica de la escucha, y todas las cuestiones que se plantean como opuestas en estos casos. Lo importante es tener una opinión crítica, tomar las cuestiones que son importantes, pero, repito, la idea de la carrera o del curso de formación profesional tiene que ver con el psicoanálisis como marco teórico de trabajo, tomando algunas cuestiones de la psiquiatría que me parecen importantes, como la observación sincrónica y la diacrónica, y la cuestión de los psicofármacos, si el caso lo amerita. Hasta acá el segundo tema, como dijimos, primer tema, psicofarmacología, cuentan con toda la bibliografía para poder acceder tal como lo ven acá, tienen que ir leyendo todo el material basándose en este punteo que están viendo acá, ¿sí? Todo el texto, todo el módulo cuenta con el desarrollo conceptual. Acá tienen la cuestión de la perversión, por ejemplo, y todo lo que tienen que leer como importante para poder entender este video. Este video los va a orientar con todo el esquema. Tienen ejercicios, actividades y demás cuestiones que las van a poder ir viendo. Bien. Vamos a pasar al otro tema, que es el concepto de aparato psíquico. Ya hablamos de psicofarmacología, hablamos de psicoanálisis versus psiquiatría, ahora vamos a hablar del concepto de aparato psíquico, que es sumamente importante entenderlo. Freud plantea el concepto de aparato psíquico pensado desde la metapsicología. Para los que no saben qué es la metapsicología, tiene que ver con aquella concepción teórica que está alejada de la experiencia. Es difícil de comprobar en un laboratorio, pero tiene confiabilidad respecto de la teoría, ya que tiene que ver con un desarrollo netamente conceptual. Puede observarse en la realidad esta teoría. Si uno se equivoca, en lugar de decir un nombre, dice otro, el aparato psíquico entra en juego. Eso va a tener que ver con qué? Con que el aparato psíquico, si uno lo tiene que definir, lo define como un dispositivo que permite el procesamiento de energía. Esta energía que plantea Freud se denomina libido, y la teoría que habla del aparato psíquico de Freud habla de dos tópicas. Tópicas viene de topos, que significa lugar, y habla de dos teorías o dos tópicas, que no son opuestas, sino que son complementarias. La primera tópica tiene que ver con inconsciente, preconsciente, consciente, y la segunda tópica tiene que ver con el ello, yo, super yo. Como verán, en el pizarrón digital que les pasé, si hacen clic acá abajo, van a poder acceder a los videos que explican en mayor profundidad la cuestión de las tópicas, más allá de que yo las estoy explicando correctamente. Bien. En este caso vamos a hablar de la primera tópica freudiana. La primera tópica freudiana es inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda tópica freudiana es ello, yo, super yo. La primera tópica freudiana remite a la idea de inconsciente, preconsciente, consciente como tres constructos interrelacionados, ¿sí?
El inconsciente tiene que ver con aquella parte del aparato psíquico ligada a lo reprimido, aloja todos los contenidos que la persona reprime a lo largo de su vida. El inconsciente es impermeable, es rígido, ¿sí? Es difícil acceder por el poder que tiene la represión como mecanismo de defensa, es alógico, ¿sí? Carece de lógica, es atemporal y predomina el principio del placer. ¿Por qué es alógico y es atemporal? Si uno tiene un sueño y sueña que está arriba de un huevo frito saludando gente, como soñaba mi tío, y está saludando a San Martín, a Cristina Kirchner y a Alberto y a Mauricio y a Juana Viale, por ejemplo, eso no tiene lógica, porque no pueden coexistir San Martín, Cristina y Juana Viale en un mismo momento temporal. Volar arriba de un huevo frito es algo que carece de lógica porque es imposible. El preconsciente y el consciente van a tener que ver con aquello más permeable y accesible, lo que la represión no va a poder acceder tanto desde la eficacia. ¿Por qué? Porque lo que está reprimido en algún momento intenta acceder a la conciencia y vuelve como tal. Lo consciente va a tener que ver con el polo perceptual, todo lo que yo estoy percibiendo. Esta clase que ustedes la están procesando tiene que ver con el polo perceptual o con lo consciente. Es lógico, temporal y va a estar marcado por el principio de realidad. Si ustedes en este momento están queriendo comerse un pedazo de torta, van a la heladera, tienen el pedazo de torta, lo pueden comer perfectamente. Ahora, si ustedes sueñan con la torta, ¿sí? Y están teniendo las ganas de comerla, se levantan, abren la heladera y no pueden comer la torta, automáticamente la realidad le va a marcar que no pueden cumplir aquello que estaban planteando en el sueño. Hasta acá la primera tópica del aparato psíquico. Recuerden inconsciente, preconsciente, consciente. Acá tienen otro video que habla de la primera tópica al cual van a poder entrar y automáticamente profundizar esto más allá de la lectura y mi explicación focalizada en este momento. La segunda tópica freudiana remite al ello, yo y superyo. El ello es la sede de las pulsiones, ¿sí? Cuando hablamos de tres instancias del aparato psíquico en esta segunda tópica, decimos que el ello tiene que ver con la energía o con las ganas de querer hacer algo. Va a estar ligado al principio del placer, a lo que yo quiero hacer, y en su mayor parte es inconsciente, aloja toda la cuestión de la energía, eso pulsional, eso que quiere salir o lo que uno tiene ganas de hacer. El yo tiene que ver con el genuino almácigo de la angustia. El almácigo tiene que ver con aquel árbol que produce algo justamente que aloja. El yo está mediando entre lo que se quiere hacer, el ello, y lo que se debe hacer, que es el super yo. Todo el tiempo va a tener que ver con lo consciente, con las cuestiones de la identidad, que van a mediar entre el deber y el querer. En cambio, el super yo va a tener que ver con que es el representante de la autoridad, ¿sí? Va a tener que ver con esa instancia, el aparato psíquico de nuestra personalidad que encarna el deber, la autoridad, la moral, lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer. Y es a su vez el heredero del complejo de Edipo. Según los padres que hemos tenido a lo largo del tiempo, procesamos el complejo de Edipo como tal, y en consecuencia es cómo vamos a incorporar nosotros a nivel interno una noción de autoridad que va a estar encarnada en esta segunda tópica por el super yo. Acá si ustedes hacen clic van a poder acceder a un video que les va a permitir informar sobre la segunda tópica del aparato psíquico. Recuerden, vean esta clase, vean estos videos que agregué en los pizarrones digitales y sobre la base de eso vayan al módulo conceptual que ustedes tienen que ya se los expliqué. Entonces, para ir repasando. Primer concepto importante, psicofarmacología, psiquiatría versus psicoanálisis es el segundo tema. Después el concepto de aparato psíquico. Vamos a ir al cuarto tema, que es el concepto psicoanalítico clave por excelencia, que es el concepto de transferencia. Es un concepto netamente psicoanalítico en el cual se va a trabajar desde este marco teórico para pensar que es la relación entre dos personas, paciente o estudiante y el profesional, sea un psicólogo, un acompañante terapéutico, un profesor. ¿En qué? Es una relación en que el paciente deposita en el profesional situaciones y emociones vividas anteriormente. El concepto clave para poder pensar esto es la repetición, ¿sí? Cuando un paciente va a terapia y pone situaciones y emociones vividas anteriormente en la figura del analista, del profesor o de otra figura de autoridad, quiere decir que la persona no pudo elaborar eso, entonces lo está repitiendo. Como lo está repitiendo, lo transfiere a la figura del profesional. Ahora, no todo lo que se transfiere es malo o bueno, sino que va a tener que ver con la transferencia positiva o negativa. La transferencia positiva va a tener que ver con las emociones y situaciones favorecedoras del tratamiento. El amor, el cariño que se le tiene al profesional, las emociones positivas. Todo lo que puede generar un desarrollo de tratamiento sin obstaculizarlo. Ahora, la transferencia negativa va a tener que ver con aquellas situaciones que empantanan, que embarran el tratamiento y que impiden el desarrollo o el curso normal de las situaciones.
En el caso de un tratamiento, lo que va a funcionar como transferencia negativa es aquello que va a obturar la cura. ¿Qué es aquello que obtura la cura? El amor, el sexo o el odio. Que un paciente se enamore del terapeuta se llama amor de transferencia, eso es muy común que pase. Ya vamos a ver las maneras de poder lidiar con eso. Que el paciente o la paciente quiera tener sexo con el terapeuta también forma parte de la transferencia negativa porque por ética un profesional no puede intimar con el paciente y el odio también termina generando un obstáculo y termina siendo un problema. Ahora, cuando hablamos de transferencia negativa y hablamos de amor, sexo u odio, vamos a focalizar sobre el concepto de amor de transferencia. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que es esperable en la relación analítica o en la relación transferencial. Hay tres caminos posibles del amor de transferencia. Un profesional puede acceder al amor, acceder carnalmente a la paciente o al paciente, cortar el tratamiento, decirle, mira, en este caso no podemos continuar porque la verdad que no puedo manejar esto, esto es una complicación y cortar el tratamiento. Acceder al amor o cortar el tratamiento son dos cuestiones que no hay que realizar en la práctica terapéutica cotidiana. Lo que hay que hacer es el tercer elemento, ¿sí? Que es continuar con el tratamiento explicando que es común que pase el amor de transferencia. Hay que poder sortear esa piedra para poder seguir trabajando. Para eso, más allá de la bibliografía que tienen que leer sobre el amor de transferencia que les planteé en el texto, van a tener que ver el capítulo 1 de En Terapia, van a poder hacer clic acá y acceder, como verán. Caso Marina, que es el capítulo 1 de la primera temporada de la serie En Terapia, interpretado por Julieta Cardinali, en el cual ella como paciente se enamora de su terapeuta, que es Guillermo Montes. Para eso van a tener que ver el capítulo 1 y el capítulo 6 de En Terapia. Marina desde ya es una histeria. Ahora lo voy a explicitar claramente. Bien, para ir cortando y segmentando contenidos. Psicofarmacología, psiquiatría versus psicoanálisis, eh, aparato psíquico y el concepto de transferencia. Estos son los primeros 4 temas importantes. Ahora, el concepto de transferencia, tal como dije, va a estar ligado a la idea de estructuras clínicas. Para ello, como les dije, para trabajar la cuestión de la neurosis para el examen parcial van a tener que ver el capítulo 1 y 6 de En Terapia, que los tienen pegados en los pizarrones digitales abajo. Voy a pararme en la primera columna para hablar de las estructuras clínicas como tal y decirles que es un concepto, tal como se los mencioné, que es de Jacques Lacan. Habla de que Freud trabaja con neurosis y psicosis como patologías, pero la perversión la pone del lado de la sexualidad. ¿Por qué? Porque la perversión es una característica de la sexualidad. Uno intima o tiene relaciones sexuales justamente por el placer que generan, no para lograr la meta adecuada, que sería la reproducción o engendrar hijos o perpetuar la raza humana. Lacan reformula la teoría de Freud, hace un retorno a Freud y toma las 3 estructuras clínicas: neurosis, psicosis y perversión. El diagnóstico estructural, desde justamente la mirada de las estructuras clínicas, va a tener que ver con un conjunto de características y síntomas que componen un cuadro clínico. Todos estos elementos nos van a dar la pauta de que ese conjunto de síntomas remiten a una estructura. ¿Cuáles son estas 3 estructuras posibles? Neurosis, psicosis y perversión. En la tecnicatura de acompañamiento terapéutico, en las psicopatologías que yo dicto, vemos en la primera psicopato, psiquiatría clásica y psicosis, en la segunda psicopato vemos todo, neurosis, y en la tercera vemos el concepto de perversión. Es sumamente importante que entiendan que los diagnósticos estructurales nos permiten a nosotros ubicar un tratamiento, una estrategia y una táctica, ¿sí? La estructura nos ordena para saber cómo trabajar, siempre pensando en la lógica del caso por caso, pero las 3 estructuras clínicas nos remiten a síntomas y a generalidades del cuadro para poder tener en cuenta. La neurosis es la primera estructura que vamos a trabajar, que es el caso Marina. Va a tener que ver con que la neurosis es una estructura que está compuesta por la histeria, la fobia y la neurosis obsesiva. En la neurosis la persona duda y hay un yo que está en conflicto con el ello. El yo está en conflicto con el querer, con la intención, con el placer. Hay siempre síntomas que están dirigidos a un otro. En el caso de una adicción hay un síntoma dirigido a un otro. Hay angustia, la persona puede hablar y a medida que va hablando, tal como pasa en el caso Marina, asocia libremente y puede metaforizar. Tiene la fantasía como recurso, ya que lo que no logra en la realidad lo puede fantasear en función del deseo que tenga. La represión es el mecanismo primordial, tal como les dije, si la persona reprime algo, en consecuencia, eso que está reprimido va a querer volver en forma de síntomas. La realidad va a estar preservada porque va a poder conectarse con la realidad, poder dialogar, poder hablar de manera sensata, franca, con un lenguaje compartido, con metáforas, pudiendo tener un lenguaje común.
Ahora, la psicosis está del otro lado. La psicosis es una estructura más grave. ¿Por qué? Porque el yo entra en conflicto con la realidad. La persona tiene una certeza delirante. Si hay un delirio que viene a compensar a la persona y a su vez para diagnosticar a la psicosis, podemos pensar que hay delirios, que es un constructo de ideas alrededor de una certeza. Me pasó trabajando en el hospital que cayó una chica a la guardia que dijo que era la hija de Carolina Herrera y Cristian Dior y era colombiana, por ende era imposible, y ella tenía la certeza de que era la hija de. Los neologismos son palabras inventadas. Los neologismos pueden ser por el uso o por la forma. Los neologismos van a tener que ver con qué, por ejemplo. Si yo le digo a una persona, pasame la trincheta, va a tener que ver con el neologismo por el uso. La palabra existe en el lenguaje, pero la persona la utiliza de manera diferente. En cambio, por la forma va a tener que ver con palabras inventadas. Un caso que vamos a ver en Psicopatología 1, en el caso de que estén cursando la tecnicatura, va a tener que ver con qué. Con que la persona dice que un médico que lo perseguía era un almicida. Es una palabra inventada, es un asesino de almas. En este caso, no estaría existiendo en el diccionario de la Real Academia Española la palabra almicida. Eso sería neologismo por la forma. Y las alucinaciones son percepciones sin objeto, no hay un correlato en la cuestión perceptual. Si yo veo que hay un duende verde que me está saludando hablando hebreo, sabemos que eso no puede pasar. No hay represión, sino que hay forclusión, ¿sí? Eso lo voy a decir en líneas generales. No hay ley, no hay orden, no hay una realidad preservada, ya que hay un delirio y hay un fragmento de la realidad que está alterado. Ejemplos de psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, en la cual hay autorreferencia, hay fijeza, porque hay un delirio que vuelve todo el tiempo y la persona no tiene una representación de su propio cuerpo. Me pasó estando en el consultorio que un paciente me dijo, me robaron el corazón y los riñones. Eso sabemos que no puede pasar, pero alude a la cuestión de la fijeza, de la fragmentación y de la autorreferencia en la psicosis por esta cuestión de, bueno, me están persiguiendo los ovnis, me está pasando que las voces me dicen que tengo que matar a alguien. Eso en líneas generales es la psicosis. Para esto hay un ejemplo de El Cisne Negro, que es una película muy buena con Natalie Portman, en la cual ella, como una bailarina, sufre alucinaciones. Es un ejemplo acá. Y en último lugar, tenemos a la perversión, que en el caso de que estén cursando la tecnicatura de AT, lo vamos a ver en Psicopatología 3. La perversión tiene que ver con que el yo no reconoce la ley. La ley es la propia, es la ley imperativa de su propio deseo. El perverso no le importa el otro, le importa manipularlo para lograr un objetivo, un cometido propio. El mecanismo primordial es la renegación, a diferencia de la neurosis que la persona está buscando todo el tiempo tapar la falta. El perverso obvia eso y niega que le falta algo porque cree saber todo. El neurótico duda, la persona con psicosis tiene la certeza de algo y el perverso cree que sabe. Un ejemplo de perversión es el fetichista. Pone a un objeto, ¿sí?, o una persona en condición de objeto para alcanzar su satisfacción sexual. Para eso les puse un video acá de la serie Manhunter, donde hay un hombre que disfruta de asesinar mujeres y se roba los zapatos de taco aguja de las mujeres. Todo lo que la persona con perversión actúe es lo que el neurótico va a fantasear. Todas las cuestiones que el neurótico no se anima a plasmar, él perverso las actúa, las lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no tiene pluritos, no tiene una ley que lo regule desde afuera, sino que lo que le importa es su propia ley. Dentro de esta situación hay un goce desmedido, hay un disfrute en poner al otro en un lugar de objeto. Para ello, tenemos lo que se llaman las parafilias: masoquismo, sadismo y voyerismo. Las parafilias tienen que ver con ¿qué? Con que el perverso goza de determinada manera con determinados objetos. El masoquista goza de recibir los golpes. El sádico goza de promover esos golpes y el voyerista disfruta de observar a otras dos personas teniendo relaciones. Este es el último tema más importante, que es el concepto de estructuras clínicas. Son los temas más importantes. Entonces tenemos el concepto de psicofarmacología, con el cuadro que les expliqué. Recuerden los 5 tipos de fármacos y la utilidad. Psiquiatría versus psicoanálisis, cuáles son los 9 puntos más importantes para poder trabajarlos, haciendo un contrapunto conceptual, ampliando lo que menciona la ficha. Recuerden de ver estos videos que están abajo del pizarrón digital. El concepto de aparato psíquico, la definición
para qué sirven las dos tópicas, el concepto de transferencia, que lo expliqué bastante claro para poder profundizar en la bibliografía sobre amor de transferencia. Recuerden ver el caso Marina que va a ir para este segundo parcial, que lo vamos a articular en su momento con las clases por Zoom. Y la cuestión de estructuras clínicas, que a mi criterio es lo más complejo, pero traté de sintetizarlo de la mejor manera posible. Estos son los 5 contenidos. Entonces, psicofarmacología, psiquiatría versus psicoanálisis, transferencia, las tópicas freudianas y la cuestión de las estructuras clínicas. Estos son los conceptos más importantes del parcial. ¿A qué voy con esto? Lo que les voy a pedir es que lean el módulo que responde al segundo parcial, puedan ver este video antes y sobre la base de este video y desasnar sus dudas, puedan preguntarme debidamente los contenidos. Cualquier consulta voy a estar a su disposición, en las clases por Zoom también, pero estos son los contenidos más importantes. Vean este video, anoten las cuestiones centrales que expliqué de manera clara y concisa, y sobre la base de eso les pido por favor que apunten y vayan a la bibliografía para despejar las dudas en el momento que sea necesario. Les mando un abrazo grande, lean, les pido por favor, sáquense las dudas y focalicen en estos 5 ejes. Les mando un abrazo, con este video expliqué todos los contenidos para el segundo parcial. Éxito chicos y buena semana.